Buenos días, o ya un poquito buenas tardes. Bueno, la verdad es que qué difícil después de lo que acaba de ocurrir tener que tomar la palabra, pero el humor siempre es algo que levanta y que ayuda. Me toca cerrar la mañana, o sea, ustedes hace rato están sentados aquí. Sé que no es fácil, así que haré el intento por dinamizar y hacer de este encuentro lo más dinámico posible. En principio, agradecer a TEP la invitación, celebrar los 75 años, agradecerles sinceramente, me honra ser invitado, especialmente agradecerles a ellos y a cada una y a cada uno de ustedes. Recién te escuchaba atentamente y no solamente aquí hay 2, 3 salas contiguas, sino que un montón de colegas conectados. Ojalá podamos tener este último rato en el que quiero compartir algunas ideas, un momento que valga la pena. Siempre digo que uno puede juntar mucha gente. En las escuelas pasa eso todo el tiempo. Juntarse con mucha gente no significa tener un acto de pensamiento, promover el pensamiento. Es simplemente juntarse con mucha gente. Y la verdad es que yo hoy traigo algunas ideas en el marco de este congreso. Traigo algunas ideas, pero también les quiero decir que igual que cada una y cada uno de ustedes, los que están acá de cuerpo presente y los que están conectados en distintos lugares de esta querida provincia, que cada tanto y cuando puedo estoy, porque la quiero mucho y hay mucha gente que quiero mucho y con la que vengo trabajando en común. También igual que ustedes estuve escuchando cada una de las disertaciones y ojalá pueda recuperar algo de lo que ustedes planteaban con Yamila y con Dora cuando participaron y dejaron algunas conclusiones que ellas se encargaron de manifestar. Pero también decirles, porque escuché muy atentamente a Daniel Yepes y a Sergio Robin recién, y la verdad es que vivimos tiempos muy complicados. Y yo quiero partir de ese momento. Y la verdad, más allá de que viene muy bien la sonrisa y la carcajada de hace unos segundos, quizás los docentes tenemos la responsabilidad de recordar lo que la sociedad tiende fácilmente a olvidar. Por eso agradezco a los dos colegas que recién recorrieron un poco la historia. Veo en los rostros, porque tengo la ventaja, al revés de ustedes, de verlos a una buena parte. A otros no, pero bueno, veo que habemos muchas generaciones. Hay quienes somos más veteranos en el sistema educativo, hay quienes son muy jóvenes, y celebro este encuentro, porque este congreso permite ponernos en contacto, pensar juntos, algo que escasea y que a veces desde ciertos discursos oficiales se busca que siga escaseando. Pensar con otros. Eso es profundamente contracultural. Sí, lo que están escuchando. Pensar con otros molesta. ¿Está claro? Por lo tanto, yo traigo algunas ideas acá hoy. Y les voy a decir algo. No traigo ideas para que me aplaudan ni para que estén de acuerdo. Traigo ideas que vengo construyendo y no me como el amague, porque en estos tiempos de exacerbación del individualismo uno se puede comer el amague con esto, de que las ideas son en nombre propio. Yo soy parte, como ustedes, de colectivos. Yo formo parte de grupos en donde trabajo como docente, yo trabajé como preceptor, como directivo y nunca dejé de ser docente, y formo parte de grupos en los que enseño, investigo, y lo que traigo acá no es en nombre propio. Es fácil creérsela de golpe y resbalarse en estos tiempos en que simplemente domina la lógica imperativa de la selfie. No, yo traigo ideas que son ideas que recojo con otros. Porque no tiene sentido, si sos docente, no tiene sentido si no es con otros. Y sé que lo que digo es contracultural, porque a los 2 minutos nos exigen, de alguna manera, zafar y entrar en la selva del sálvese quien pueda, en todo sentido, en la vía pública, en la escuela. Entonces, por eso recojo no solamente lo de Daniel y lo de Sergio, sino también porque escuché, y igual que recién quien hacía el stand-up decía yo soy de Monteros, los artistas que escuchamos también son de Monteros. Y también me parece que está bueno, y celebro que lo haya pensado así el sindicato, escuchar estos artistas de Montero que al compás de hermosas canciones recuerdan y traen el legado de los Arancibia, pero también recuerdan que somos herederos de Marta Juana González, que yo no
no la conocía y que seguramente algunos de acá no la conocían, y que ella dio su vida y a su hijo también le quitaron, y que eso también es parte de lo que tenemos que reconstruir como memoria, que nos la quitan fácilmente en ese entronizar el presente y olvídate del pasado, pensemos en el futuro. No hay forma de construir una escuela digna que valga la pena si no recuperamos el de dónde venimos, quiénes somos. Así que yo voy a empezar hoy con una escena que se las voy a contar. Y después voy a hacer una pequeña reflexión sobre esa escena y si tengo tiempo voy a compartir una pequeña escena de una película para cerrar el tiempo que me han estimado para esta exposición. Me parece importante contarles cómo pensé las cosas porque igual en este caso que me pasa a mí con ustedes, le pasa a ustedes con sus estudiantes. Trataré de ser legible y visible, cosa que no es poco. Uno a veces tiene que poder decir de qué va a ir lo que vamos a tener juntos en estos 55, 60 minutos que me tocan. Entonces, lo que voy a hacer es contar una primera escena. ¿De dónde? De un lugar que es muy particular y que todos ustedes conocen. Voy a situarme en la sala de profes. Ese lugar que conocen muy bien. Yo sé que la escena es de la escuela secundaria, pero docentes de la escuela primaria y también de la inicial también laten al ritmo de la sala de maestros. Y también podría pasar lo que voy a contar. ¿Por qué traigo esto? Porque es un lugar bastante poco explorado. Valga un congreso para meternos en sala de profes. Ese lugar en el que cada una y cada uno de ustedes son expertos. ¿Por qué? Porque en sala de profes uno llega con ese... En sala de profes se producen totales sincericidios. Entonces voy a meterme, si me permiten, en el segundo recreo de la mañana de un jueves, para no sentirnos como hoy en viernes, ayer, todavía falta para que termine, segundo recreo de la mañana de un jueves en sala de profes de una escuela secundaria pública. Están ahí los profes, hay profes muy jóvenes como algunos que veo acá, otros profes como el que habla mucho más veterano, otros casi jubilándose, una profe rápido que es el recreo largo pero le ofrece una prenda, le está vendiendo porque justamente hay que completar el salario. Y me parece que también hay alguien que está mostrándole una cartelera, esas cosas que pasan en sala de profes en el recreo largo. De repente entra sacado Jorge. Jorge es un profe más o menos como yo, 50, ¿sí? Tipo que tiene experiencia en la escuela, profe de esa materia tan temida como temeraria. Matemática. Entra Jorge sacado. Jorge tiene mucha reputación, lo quieren mucho. Más que lo quieren mucho, hay un poco de miedo, le tienen como mucho... Y yo, después lo vemos un poco esto, no sé si miedo o respeto, pero se ganó mucha reputación entre las familias, entre los propios pibes, las generaciones. Entra sacado. Y entra diciendo barbaridades de Brian, ese pibe de cuarto año que es de donde viene. Imagínense a un Brian, porque cualquiera de ustedes puede ser docente de un Brian, algunos sonríen como diciendo yo tengo ese Brian. Brian es un pibe que está complicado, que la vida no le ha sido fácil, que la vida ha quebrado a su familia y también a él, y está en la escuela. Y viene diciendo Jorge barbaridades. Hay un profe muy joven con su termo, cebando mate, y la verdad que se molesta porque lo que dice Jorge, ese profe que les acabo de escribir, no se siente cómodo. Pero, y permítame hacer el primer paréntesis porque quizás cuando leía mi presentación yo no lo dije, pero yo entré a la educación por el deporte. Por eso es que también siempre me dio un valor agregado y me lo sigue dando. Trabajo especialmente hoy con escuelas, docentes y equipos de conducción. ¿Y por qué traigo a la sala de profes? Porque hay algo de la sala de profes que tiene que ver, para los que practican deportes o les gusta sobre lo que estoy diciendo, hay algo de relación entre la sala de profes, la sala de maestros y el vestuario. Cuando uno hace un deporte y practica un deporte, porque justamente el profe más joven, perdón que te vea porque hoy hay un profe joven, y ya que el de stand-up te preguntó, José era tu nombre, ahora me acordé, digo, por ejemplo, José, que te veo joven y digo, qué bueno, José, no sos vos, es el que está en la escena, está en la sala de profes y no se siente cómodo con lo que dice Jorge, pero ese José, que reitero, no sos vos, aproveché el ejemplo, dice, sin decir, no puedo decir nada, porque si abro la boca con Jorge, estoy listo, como en el vestuario. El jugador más joven, si se le pone enfrente al jugador capanga, listo, no lo ponen nunca más. Sabe que están sus días contados. Y además, vuelvo a la sala de profes, el profe joven tiene recién 6 horas, es suplente, se puso a vivir en pareja, no le da y ni llega al fin de mes con el alquiler. Está complicado, si abre la boca, pierdo las 6 horas que tengo. Hago silencio. Entiendo ese silencio del profe más joven. Pero hay otros profes
de 30 y de 40, y algunos que están incluso por ya empezar la jubilación, que también hacen silencio frente a lo que dice Jorge. Ese silencio me incomoda, incluso cuando se los voy contando a ustedes. Sigue el recreo, ¿eh? El segundo recreo sigue. De repente, detrás de Jorge, que dijo cosas terribles sobre Brian, que no me animo a decirlas porque ustedes se las están imaginando, cada una de las cosas que dijo se las están imaginando, entra otro profe. El profe más joven recupera un poco la esperanza de que este profe va a poner un poco de paños fríos al asunto, y cuando entra este otro profe que escuchó a Jorge dice, ¿y vos por qué no conoces al hermano? El profe más joven, que había tenido una mirada un poco cómplice y contenedora de los demás profes, vuelve a buscar esa mirada, porque a veces la mirada es lo que te da, en algún sentido, cierto sostén. Le quitan la mirada. Imagina esta situación en los 15 minutos que van transcurriendo en sala de profes. El profe más joven se queda quieto, ya no sabe qué decir. Si se va, sería tan peligroso como si habla, porque sería claramente mostrar que está incómodo. Y finalmente entra una profesora, también cercana a nuestra edad, y ahí el profe, último ensayito de esperanza, dice, entra esta mujer, va a poner algo del orden de la ternura o del afecto, ¿no? Entra esta mujer que no escuchó a Jorge, pero sí escuchó al segundo profe, y cuando entra dice, ¿y usted dos por qué no conocen a la madre? Stop, o si ustedes quieren, pausa. Yo quería empezar con esta escena. ¿Se pudieron meter en la escena que acabo de relatar? ¿Les resulta una escena que puede ser comparable a otras escenas que ustedes vivieron? Sí. Listo. Quedémonos ahí. Entonces, yo podría, de algún modo, recurrir al juicio moral, cosa que hacemos muchas veces los docentes y también en los congresos. Qué mal que estuvo Jorge, qué bien el pibe, qué bueno un pibe porque es joven, profesor joven, qué mal el tipo que es viejo. ¿Saben qué? Prefiero en este congreso renunciar a eso que es más facilongo, que tenemos muchas veces todos los profes. Como acá estamos entre nosotros, me permito decirlo, el juicio moral. Decir que esto está bien o está mal. ¿De qué nos sirve? Contribuye con la cultura del zócalo televisivo. Como cuando preguntan, ¿celular en la escuela sí o celular en la escuela no? No les importa nada qué pasa con el celular en la escuela. Lo que quieren es que, digamos, se arme un rating mayor para ver si la gente vota sí o no. Entonces, lo que quiero decirles en principio es que todo vale para analizar esta escena que acabo de contar. Pero las opciones binarias a las que apela el discurso moral de bueno o malo nos juegan en contra. Qué mal Jorge, qué bien. Y fíjense que es la forma en que en general analizamos las cosas. Celular sí, celular no. Repitencia en la secundaria, sí, repitencia no. En el país, todo es K o anti-K. Y no nos vamos de ese orden, esa lógica binaria, que ¿saben qué hace? Omite la información que ayuda a discernir. Y de eso trabajamos nosotros, estimadas y estimados colegas de esta querida provincia. Trabajamos como gladiadores de la palabra para poder intentar comprender mucho mejor la realidad y enseñar. Vuelvo a la escena. Entonces digo, ¿saben qué quiero hacer con esta escena? En vez de emitir juicios binarios, que algunos de ustedes pueden estar pensando que mal Jorge o que bien, decirles, esa es la única cuestión que no vale para analizar. Y esto lo hago también en mis clases, cuando planteo una escena de una película o cuando relato esta escena, que también la tengo escrita y la pongo a disposición. No vale decir, no vale el juicio moral, ni el mío ni el de nadie, bueno o malo, no. Vayamos en búsqueda de qué nos ofrece esta escena para vernos a nosotros mismos. ¿Qué nos ofrece esta escena? Como si fuese un iceberg. Vieron que en el iceberg vos ves una parte, pero debajo, ¿no? La procesión va por dentro, dice una frase muy reconocida. Entonces, yo prefiero que pensemos en términos de tensiones y que podamos en este rato que me toca pensar en torno a la autoridad pedagógica. ¿Cómo se construye autoridad? Que estoy convencido que cualquiera de ustedes, los que está acá presente, allá atrás también, en la otra sala y en cada lugar de Tucumán que están conectados en este momento en vivo por YouTube, se preguntan, ¿y yo? ¿Y mi autoridad? Y qué complicado ejercer autoridad en cualquier lugar en el que cada uno de ustedes está, que hoy, como preguntaban Yamila y Dora, cada quien dijo si eran de primaria, si eran de nivel inicial, si eran de la secundaria. ¿Se acuerdan? Bien, prefiero entonces pensar en clave de tensiones.
pero también decirles que vengo a trabajar la autoridad pedagógica menos como un lamento, que en general suele ser un lamento. Se ha perdido la autoridad, autoridad había antes, dicen algunos que ya calzan algunas décadas encima, ¿no? Y sacan pecho, ¿no? Se ha perdido la autoridad. Cualquiera tiene un familiar que escucha que saca, y ahora tanto los pibes con el celular que no entienden nada. Antes aprendíamos bien, antes éramos, ¿no? Ahora cualquier cosa, ¿no? Estas cosas que se dicen. Entonces, voy a desarrollar dos tensiones. A una le llamo de la imposición a las autorizaciones. Y a la otra, del trabajo solitario a la práctica entre varios. Y con estas dos tensiones quiero mostrar que están debajo, como si fuese un iceberg, de esta escena que acabo de relatar, pero también que están debajo de cada uno de ustedes. La imposición y el ser democrático no son una etiqueta de marketing. Está debajo de cada uno de ustedes, porque uno cuando ejerce autoridad en la escuela no es solamente consecuencia de lo que leyó de Freire, de Terigi o de cualquier pedagogo o pedagoga en el profesorado. Uno también es consecuencia de su propia historia, de los modelos de autoridad que mamó en su familia, de los modos en que incluyó los modelos de los docentes que tuvo. Y uno es una mezcla rara, en donde le sale como puede el hacer el jueves después de ese recreo a la clase donde va. Mentira que uno es piagetiano, uno es conductista. No es cierto eso. Digo esto para que se queden tranquilos o que se incomoden. Uno es una mezcla de un montón de fuentes, de la sociología, de la pedagogía, del deporte, de su familia fundamentalmente. Y quien no relabora, perdón que se los diga de esta manera, a veces repite. Quien no relabora, repite en su vínculo más íntimo de pareja conductas que mamó de chiquito y que ni sabe que mamó, y también en el aula, en el modo de enseñar. Por eso es tan importante la biografía como materia prima en los espacios de formación, que antes no se tomaban en cuenta, pero hoy sí, acá y también en las democracias escandinavas. Que voy a decir algo después de eso, porque, como muy bien decía, y la verdad que me emocionó del lado de Daniel, también amo mi país y quiero cada una de mis provincias, me siento argentino y también lo digo de acá y lo digo fuertemente. Me gusta mi ciudad, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, pero la quiero con la misma intensidad que me avergüenza, porque es vergonzoso a veces ser porteño cuando uno recorre tanto la Argentina. Y lo digo acá y me aguanto las críticas de los que viven cerca de mi casa. Pero bueno, es parte de las contradicciones que llevo encima. Pero es parte también de lo que tenemos que hacernos cargo como argentinos, ¿no? Y como argentinas, ¿no? De lo que votamos, de lo que decimos, etcétera, etcétera. Bien, voy a seguir entonces metiéndome con... ¿Vamos bien? Sí. ¿Voy muy rápido? Ah, buenísimo, porque yo le meto primera, segunda y como sé que cada vez falta menos tiempo y aparte ya el bagre se pone, digamos, estamos cerca del almuerzo y esas cosas, digo, bueno, eso por lo menos tómenlo como una especie de anzuelo para que, bueno, saben que después de esto descansamos un rato, digamos, no me siguen hablando y no hay más stand-up por un rato, digamos, ¿no? En todo caso, el stand-up lo hacen ustedes almorzando, lo que hagan cuando descansan un rato. Bien, yo sigo. ¿A qué me refiero con autoridad como imposición, tensándolo con autoridad como autorización? Repito, no vengo a traer opciones binarias. No digo que, repito, que uno es bueno y otro es malo. Sáquense eso. Digo que son como dos extremos de un continuo, que está dentro de cada uno de ustedes. Y en la escena también. Entonces, en la autoridad por imposición, estimadas y estimados colegas, habría que decir, recuperando lo que decían quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque también está bueno seguir haciendo historia, ustedes saben que hace muy poquito se cumplieron 140 años de la 1420. Digo porque los colegas estuvieron haciendo historia. Y es re importante. Yo me animo a decir, porque yo me fijé cuando levantaban las manos, la mayoría es de primaria. ¿Y por qué? Por lo que acabo de decir. Porque tuvimos 1420 y porque en 70 años este país tuvo el brillo interno y la alegría y el elogio del continente, porque logró, a partir de la 1420 y en 70 años, que toda la población, su familia es la mía, terminara la primaria.
Por eso en cada reunión que uno va, pregunta quién es de primaria, quién es de nivel inicial, y siempre los que son más son de primaria. Porque no es una cuestión simplemente casual. Es estadística, es porque hubo 1420. Por lo tanto, celebro eso este año y en este congreso. Pero les quiero decir algo que en general nadie dice. Porque nadie se acuerda de la 1420 por otra razón. No sé si alguien lo estará pensando, pero ¿saben que la 1420, que hoy de alguna manera fue mencionada, ¿saben por qué se la recuerda también? ¿Qué es lo que abolió? Miren lo que les voy a decir. ¿Cómo? No, el trabajo infantil no, el castigo corporal. Gente, en la historia de la escuela, y hoy de alguna manera Dora hablaba de la construcción del sistema educativo moderno y Daniel y Sergio también hicieron mención en el caso doméstico. En la escuela se enseñaba a través de la violencia física. Y si no, ¿saben qué? Ustedes lo saben. Recurran y pregúntenle hoy cuando vuelvan con el mate a una tía, a tu mamá, y te van a decir rápidamente que los ponían y los arrodillaban en maíz, que les pegaban con el puntero y ya, con la regla. Bien, entonces, lo que quiero decir con esto es que en el sistema educativo eso era totalmente normal. Venimos de ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Es más, si te descuidás, siglo XXI, te dejo un signo de interrogación. Pero lo que quiero decir con esto es que también la escuela es una tecnología. Uno se asusta con esto o con la netbook, pero la propia escuela es una tecnología de gobierno. Por lo tanto, fíjense qué interesante. Durante mucho tiempo el castigo físico fue relevado por la vergüenza. La vergüenza, en términos subjetivos, es mucho más eficaz que el castigo físico. Piensen en sus propias historias de escuela. Lo que significó tener vergüenza y quedar expuesta, o cuando te hacían sentir vergüenza. Por lo tanto, también fue un modo de relevar la eficacia del castigo corporal. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo no pensar que venimos de un modelo de autoridad de la imposición? Que lo que resumiría corporalmente, si me miran, es esto. Porque te lo digo yo. Y no me refiero a cuando un pibe va y pone los dedos en el enchufe, porque cuando pone un dedo en el enchufe está en la sala de 4 o en segundo grado, no le vas a ir con Paulo Freire, tenés que sacarle los dedos del enchufe, digamos, ¿no? Sentido común. Me estoy refiriendo a que el modelo de autoridad que estaba detrás del modo de enseñar y de estar era este. Volvamos a la escena. Hay algo en Jorge y en sus otros colegas que tiene que ver con el modelo en que se mamó y que se incorporó respecto de cómo es la autoridad, porque te lo digo yo. Y fíjense qué curioso, porque, y acá me meto, estamos en un congreso, permítanme, y acá me meto para traerlo a este hombre que quedó acá abajo, pero que lo quiero poner arriba, y que se llama Philippe Mérier, que posiblemente alguno de ustedes lo lee y lo conoce, pero si acá hay 1 o 5 que no lo conocen, aplaudo, porque yo quiero decir en un congreso y con mucha animosidad, que los congresos y cuando uno trae a algunos referentes, a mí me gusta traer a los referentes de la academia que han transpirado mucho el aula. Porque en general los de la academia tenemos un defecto importante y es que a veces hablamos para la propia academia. Y aquellos que trabajamos con la teoría de la educación y la pedagogía, tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes y las condiciones de aprendizaje en las escuelas. Y me parece que está bueno, gracias por subirlo, traerlo a Philippe Mérier, porque quiero traer también su obra Frankenstein Educador, que la tienen ahí, y que aviso que está muy cara, y en estos tiempos en que uno no llega a fin de mes, Google, está disponible en PDF, a leerla. Hay que aprovechar en ese sentido aquella, no diría democratización, pero sí oportunidad que nos ofrece las redes y demás. ¿Y por qué traigo esto? Porque en este libro, Frankenstein Educador, que seguramente acá hay quienes no lo leyeron, los quiero invitar a que lo lean, porque ¿saben qué es Frankenstein Educador? Es una parodia sobre todos nosotros, sí, sobre todo es una parodia del educador moderno. Y habla de la omnipotencia. Y algo de eso hay en lo que porta Jorge en esa escena y sus dos colegas. Algo de la omnipotencia está bueno revisar entre nosotros, colegas. Pero claro, les voy a hacer un comentario porque antes hablé de las personas más jóvenes. Yo doy clase en didáctica en la Universidad de Buenos Aires y tengo
estudiantes que tienen 23, 24. Cuando yo les doy Frankenstein Educador y digo, bueno, es una parodia de los educadores modernos, ella seguía como hablando. Y digo, perdóname. Digo, me da la sensación que no te das por aludida. No, profe, me dice, tengo 23. Ah, ¿tenés 23? Filosofía y Letras, Facultad, UBA, estudiante de Letras. En un año se recibe después de hacer esta materia. Le digo, mira, vos tenés 23, sí. A los 24 vas a ir a dar clase a una secundaria y vas a ser, te aviso, la vieja de literatura. Se quedó. Claro que sos una piba y con 24 seguís siendo muy piba, pero te aviso que en la secundaria vas a ser la vieja de literatura. Por lo tanto, señoras, señores, quizás en esta época como nunca, ser docente significa bancarse e incluso ser un meme. Nadie imaginó eso en el siglo XX. Entonces, yo vuelvo y digo, cuando Philippe Mériès escribe Frankenstein Educador, hace justamente una gran ironía sobre nosotros. Por eso, para el que tiene 20 y para los que tenemos 40, 50 y 60. ¿Y qué es lo que justamente plantea? Y plantea algo de lo que se ve en esta escena. Porque fíjense que hay algo que queda rondando en la escena y que a mí me trae una frase del libro, ojalá que sirva como una invitación en este congreso a que vos lo leas. No importa si todos, si algunos leen este libro, está bueno. No se olviden que recién Daniel Yepes dijo, hay que leer. Y eso es un acto fundamental y en estos tiempos bastante contracultural, cuando uno no solamente no puede despegarse de esto, y lo digo en nombre propio, soy el primero, pero de todos modos hay que leer en esta pantalla y en papel. Yo soy una mezcla de las dos cosas, pero hay algunos que están más con esto y otros que se aferran al papel. Lo que sí estoy convencido es cuando Philippe Mériès, en este libro que invito a leer, dice, escuchen bien, lo normal en educación es que la cosa no funcione, punto. No me digan que no es aliviador en un congreso con las cosas que se dijeron hoy. Sigue, lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se rebele, el otro son nuestros alumnos. Lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se rebele. Y en ese acto de rebeldía nos demuestra que no es un objeto, sino un sujeto que se está constituyendo como tal. Para pensarla, vuelvo a la escena de la sala de profes, vuelvo al recreo. A veces pasa que hay muchos profes que tienen un rasgo muy fuerte de omnipotencia y creen que el otro, y esto es otro de los temas que toma Philippe Mériès en el libro, escuchen esto, creen que el otro, o sea, sus alumnos, o sea, Brian, como máximo será una réplica suya en miniatura. ¿Escucharon? A veces hay algunos Jorges, y lo digo para pensarlo, que terminan creyendo que el otro, como máximo, va a ser una réplica mía en miniatura. Y estas ideas trabaja Philippe Mériès en una obra en la que finalmente nos cuenta y critica la educación como la fabricación del otro. Digo esto, estimadas y estimados, porque por más que haya ley 26.206, por más que haya Constitución Nacional, por más que haya ley de protección de niños, niñas y adolescentes, siguen la subjetividad nuestra, de la docencia y de la población, muchas cuestiones ligadas a la imposición. Y me voy a poner un poco más picante con lo que voy a decir. No solo eso, porque yo no niego la dificultad de Jorge con Brian, la tiene cualquiera. Lo que, en todo caso, me parece interesante decir que hay que reconocer las dificultades que hay hoy para enseñar. Está mucho más complicado para enseñar. ¿Pero por qué? Te guste o no. Porque la escuela, y algo de esto las chicas a la mañana decían, perdió algo de su monopolio de la transmisión de la cultura. Durante todo el siglo XX, y antes mucho más, ¿por qué justamente la autoridad como imposición? Porque lo que decía la escuela es la palabra santa. ¿O no recuerdan en su historia familiar alguna mamá o papá que decía, yo lo recuerdo, si lo dice tu maestro, es palabra santa? ¿Hoy cómo es? Decime dónde está tu maestro que lo voy a buscar. No, digo para poder comparar el año 1974, 78, 85 con 2010, 2024. Entonces, me parece que está bueno para analizar lo que pasó en esa situación de sala de profes, pensar
que te guste o no, tu desafío hoy es ya no solo con la escuela de la imprenta. Por suerte no tenés que vértelas con la escuela aquella de la letra con sangre entra. De eso se ocupó la 1420 y las políticas públicas que después vinieron. Digo para no demonizar todo. Pero sí tenés que ocuparte de la escuela de la imprenta y de la escuela de la cibercultura y de la inteligencia artificial. Hoy va a estar Melina Masnata, que trabaja sobre la inteligencia artificial, en un rato. Por lo tanto, me parece que la agenda de este mismo Congreso recupera estas cuestiones que estamos planteando que nos incomodan. Pero ¿saben algo? Perdón que se los diga así. No hay posibilidad de transformarse en un docente que pueda estar a la altura si uno no reconoce la incomodidad como un estado que hay que atravesar en el vínculo pedagógico. Con tus estudiantes, ni hablar en la secundaria, me refiero por el grado de complicación que refiere la secundaria, no solamente en Tucumán o en Argentina, sino en el mundo, pero también me refiero al vínculo entre docentes, entre directivos y docentes. Es fácil cuando la asimetría ya venía dada, porque lo digo yo, el problema de las democracias, y ese es el desafío, es dotar de sentido la simetría. Yo creo fuertemente en la simetría. Los pibes y nosotros los adultos somos iguales, pero no somos lo mismo. Y ahí entro en otra tensión que quería traer a partir de la escena. Y es la tensión entre la idea de un adulto escolar supletorio, ¿qué estás diciendo, Brenner? Ya lo explico. Y un adulto escolar disponible. Otra tensión que les quiero traer para que anoten, simbólicamente digo anoten, en todo caso que registren y que se lleven para pensar. ¿A qué me refiero con adulto escolar supletorio? Gente, de ahí venimos. ¿Qué es adulto escolar supletorio? Eso que pasa en la escena. En la escuela, incluso resbalándonos más de 20 años del siglo XXI, sigue pasando, muchas veces está presente el mandato, y piensen lo que voy a decir, de que la escuela o el adulto escolar tiene que suplir al adulto familiar. Entonces, volvemos a la escena. La escuela y el adulto escolar tiene que suplir lo que Brian no trae, lo que Brian no puede, lo que Brian no tiene, lo que la familia de Brian no puede. Y yo les voy a decir algo para seguir intentando incomodar. Yo estudié muchas carreras y sigo estudiando. Estoy en un doctorado estudiando y creo que hay que estudiar siempre. Me gusta el deporte y especialmente el vóley. ¿Por qué? Porque hay rotación. Eso que tan poco pasa entre las personas, tanto en casa como en la escuela. En general nos aferramos a lugares fijos. Está bueno rotar. A veces no con el cuerpo, sino con la cabeza. Y vuelvo y digo, la verdad es que me parece fundamental poder pensar en que este lugar de adulto escolar supletorio sigue estando presente y que coincide con esta lógica de la imposición. Y ahora voy a ir al otro lado de la tensión, las autorizaciones. ¿En qué se autoriza un docente? Y yo creo que un docente se puede autorizar y se tiene que autorizar fundamentalmente en la enseñanza. En eso nos autorizamos, en la enseñanza, pero también en el cuidado, y hemos aprendido mucho de eso en pandemia. Y hoy, en todo caso, las colegas trabajaron en torno al tema del cuidado en la escuela, pero guarda también con las opciones binarias, porque también nos capturan el sentido y nos hacen pensar con el tamaño y la velocidad de un tuit. Sí, algunos gobernantes y también educadores quieren que pensemos con el tamaño y la velocidad de un tuit. No se puede en todos los casos eso. Y la verdad es que me parece que es fundamental poder decir, y ustedes, y creo que hoy vos, Yamila, mencionabas el tema de la gramática de la escuela está en esa escena. ¿Qué significa gramática? La gramática viene de la lingüística. O sea, la gramática tiene que ver con, y lo digo de manera muy, por supuesto, ingenua, porque no conozco el tema, pero solamente el concepto de la gramática tiene que ver con, quizás, todo un sistema respecto de cómo hablamos, digamos, ¿no? Ahora, lo interesante de la gramática es no solamente que no sabemos cómo hablamos, sin embargo seguimos hablando, o sea, que la potencia y el límite tiene que ver con el no saber cómo hablamos, pero seguimos hablando. Entonces, allí está tanto su fortaleza como su límite. Lo mismo pasa con la escuela. A veces no sabemos que la escuela es una distribución de tiempos, de espacios y de responsabilidades que se ha enquistado durante varios siglos y que a veces parece inconmovible.
La gramática tiene que ver con esos lugares fijos, por eso antes les dije me gusta la rotación, porque nunca ocurren. La gramática tiene que ver con una distribución fija de los lugares, de los roles, que en la escuela sigue estando muy presente. Igual que en casa, donde cada quien tiene su lugar, en la mesa. Lo mismo en la escuela. A veces es muy difícil rotar. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno poder pensar en que la gramática de la escuela y esa escena responden a la gramática de la tradición. Y en la escuela secundaria, por más que exista la ley 26.206 y muchos años de democracia y resoluciones del Consejo Federal y resoluciones de la propia provincia en la que estoy en este momento, como en las otras también, sin embargo, sigue persistiendo esa gramática de la tradición. En la escena está claro, de una secundaria selectiva, o que en todo caso que sigue operando cierta aristocracia de las oportunidades, por más que vivamos en una democracia, por cierto, bastante adelgazada, que me avergüenza bastante. Pero eso es otro asunto que también sería bueno discutir en este Congreso. Entonces, en ese sentido, pensar en la gramática del derecho, título de esta ponencia que hoy vengo a compartir con ustedes, y tiene que ver justamente con pensar en que el derecho hay que construirlo y no darlo por dado. Y que hay muchos docentes que siguen pensando como Jorge, o peor, algunos dicen cosas terribles. He escuchado docentes que dicen, yo no me merezco estos pibes. Entonces que ese docente esté también preparado para escuchar que un pibe diga, yo no me merezco ese docente. Y ahí estamos. Y esa es la complejidad. Y la verdad es que no se modifica y se construye la escuela del derecho simplemente con una ley y con resoluciones. ¿Saben cómo se hace? Así, discutiendo. Pero ¿saben dónde también? En sala de profes. ¿Y saben cómo? Con los colegas y con los compañeros. Cosa que se hace muy poco, porque no tenemos tiempo. Eso es lo que nos falta todo el día, o el tiempo. Tiempo. A veces ayuda el WhatsApp, a veces ayuda el Zoom, pero, y por eso voy a entrar después a la otra tensión, hay algo que tiene que ver con la lógica individual que nos está atrofiando en nuestro modo de actuar profesional. Y cierro diciendo, para cualquiera que estuvo pensando recién mientras yo hablo, pero este Brenner seguramente es como de esos que proponen cierto facilismo, ¿no? Porque si critica tanto la escuela adultocentrista, debe ser pibecentrista. No caigo ni me resbalo en las opciones binarias. Que critique el adultocentrismo, que siempre estuvo presente en la escuela, no significa que sea pibecentrista. Digo, para no caigo en mi propia trampa que estoy intentando denunciar. Lo que sí les digo es, y con mucha claridad, banco la escuela del derecho que está puesta en jaque desde las máximas autoridades. Porque la escuela de derecho no significa, y voy a decir algo también que todos lo vieron, no importa quién votó, a quién votó, eso no estoy hablando de, no importa lo que votaste, ni vos ni yo. Lo que digo es que hubo dos movimientos muy importantes en este país en los últimos meses, y también acá en Tucumán. Y tuvo que ver con la defensa de la escuela pública y de la universidad pública. Yo en mi vida vi una movilización, y voy a movilizaciones desde hace mucho tiempo, como la que hubo en marzo. Entonces, eso quiere decir que la educación pública es transversal. Muchos que votaron a este gobierno le dijeron, no, con la educación pública no, porque hoy lo dijo emocionado Yepes. Porque la educación pública no le pertenece ni al radicalismo, ni al peronismo, ni al kirchnerismo, mucho menos a la Libertad Avanza, ni al PRO. La educación pública es patrimonio de toda la sociedad argentina y hay que defenderlo. Y me parece importante este aplauso porque en un congreso así, aplaudir la educación pública significa que la sigamos transformando, la energía de los aplausos, en ideas, en pensamiento, en conversación colectiva, en sentarnos con los más jóvenes que a veces están urgidos por la urgencia y que en todo caso hay que contarles de dónde venimos. Porque que haya educación pública también tiene que ver con la cantidad de vidas, empezando por la Gran Sibia, pero la cantidad de vidas que dejaron compañeros como ustedes docentes, que además de hacer todo lo que hacen ustedes, se juntaban con otros y salían a la calle a intentar detener y detuvieron buena parte del desastre que podía haber hecho la ley, que es la segunda, de los 90, que es la que fue el germen de privatización del sistema, que hoy la oficialidad retoma con orgullo reivindicándola. Entonces lo que queremos, y hay que decir claramente, porque es muy fácil decir, no, yo la política no. No, pará. Si vos sos docente en cuarto B, en sala de 4, en biología no secundaria,
haces política. Hoy lo explicaron claramente los que me anteceden en el uso de la palabra. Hacer política no es hacer política partidaria, es trabajar por el bien común. Por lo tanto, la regla de 3 es simple. Enseñar sobre Malvinas o análisis sintáctico es pensar en el bien común. ¿Pero para qué? Para convidarle análisis sintáctico. La regla de 3 es simple a los Bryan. Es fácil trabajar con los 3, 4 que se sientan adelante. Cuando hablamos de inclusión, estoy cansado que me hablen de inclusión. No es inclusión. Inclusión no es con los 3 que se sientan adelante. Inclusión es pensar la clase con los 3 de adelante y con los 4 del fondo y los 3 que están en el medio con la que se fue, que hay que ver cómo hacemos para que vuelva. Esa es inclusión. Por lo tanto, aquellos que critican, eso es facilismo, no. Lo que yo vengo a proponer es dificilismo. Vuelvo a la escena. Jorge, ¿por qué Jorge tiene reputación? Se los voy a decir. Y van a coincidir con otros Jorges. ¿Saben por qué tiene reputación Jorge? Escuchen bien, ¿eh? Porque se la lleva el 70%. ¡Qué bien, Jorge! Dicen en una familia sentados el domingo. Por fin en esa escuela enseñan bien y así sacan pecho. Como cuando decían, se ha acabado, no hay más autoridad. No, yo banco la exigencia, muchísimo. Pero la exigencia de la hospitalidad, no la exigencia de la hostilidad. ¿Qué te dice que se la lleve el 70%? Habla de que es un modo encubierto de darle continuidad a la política de castigo que anuló la 1420. En todo caso, si exigís, ¿para qué exigís? Para que los Bryan se puedan, a través de la escuela, subir a ciertos mundos a los que no pueden llegar por sus propios medios y su familia. Eso es hacer la revolución. Es que los Bryan, que por supuesto que duelen, que lastiman, que nos quiebran, que no sabemos qué hacer, pero a veces Jorge no le puede entrar a Bryan, pero hay otro profe en sala de profes que sí le puede entrar, porque eso es lo bueno de trabajar con otros, que vos a un pibe no le entrás, porque por muchos motivos hay algo que no funca, pero ella sí. Aprender de los colegas es mucho más importante a veces, al mismo tiempo, que leer un buen texto. Por lo tanto, digo, yo banco la exigencia, pero la exigencia de la hospitalidad. La exigencia de darle la bienvenida a un montón de pibes. Y permítanme, y disculpen la autorreferencia, de abrir otro paréntesis, porque hoy se emocionó Daniel y habló de la movilidad ascendente. Yo voy a contar esto que lo conté en otra oportunidad, justamente con docentes tucumanos. Pero yo soy, además de ser docente de la UBA, que ranqué alto en América Latina, discúlpenme, me importa muy poco, no me banco los rankings, soy docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, en el conurbano bonaerense. Es el lugar que tiene el 40% de la matrícula en todos los casos de toda la sociedad argentina. Esa universidad de las últimas, esas que mis compañeros de secundaria, cuando nos juntamos a tomar algo, como se les pasa a ustedes, que se juntan con los de la secundaria, que nos tenemos afecto, pero con algunos mucha distancia, en una oportunidad yo llegué y me pegaron una especie de viaba, ¿no? Vení, acá llega el que trabaja en las universidades esas que sacan como máquina de chorizo. Yo les dije que yo venía del deporte, y en el deporte no solamente me formé y entendí lo que era el vestuario, y ahora hablo de sala de profes, sino que tuve un entrenador al que quise mucho y que cuando jugaba al vóley de pibe y en situaciones complicadas, él siempre nos decía, y me lo acuerdo al día de hoy, tengo 55, Rodolfo nos decía, el que se enoja pierde. Y esa frase me quedó grabada y me sirvió mucho como docente, como director y en distintos roles que tengo. Cuando me encuentro a mis compañeros del Nacional 17, de primera junta, Escuela Pública de Caballito, Ciudad de Buenos Aires, y me dicen eso, los que me decían eso eran un pibe, hoy señor como yo, odontólogo y otro abogado. Entonces yo me acordé de Rodolfo. Frente a lo que me dijeron era para enojarme, porque cuando te están provocando, uno se pone picante la cosa, y me acordé de Rodolfo. El que se enoja pierde. Y me acordé de otra cosa más que una vez leí de Beatriz Arlo, esa ensayista tan polémica, que cuando aparecía un viejo que decía, autoridad había antes, se ha perdido la autoridad, ella lo que decía era, no te enojes, y me acordaba de Rodolfo, sino transformar el enojo en una pregunta. Entonces, entre lo que me decía Rodolfo, acuérdense de esto, y lo que leí de Sarlo, digo, si el que se enoja pierde, transformar el enojo en una pregunta. Entonces, cuando alguien se levanta y dice, porque antes había autoridad, ahora están todos con los celulares, en vez de enojarse, pregunta, discúlpame, ¿cuándo antes? ¿Qué sé yo, antes? Sí, ya te escuché. ¿Pero cuándo antes? Hace 50 años. Hace 50 años vivíamos en la peor dictadura que tuvo la Argentina. Y otra pregunta más. Disculpame que me meta con vos, con el que está preguntando. Y hace 50 años, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo estaba compuesta? ¿Quiénes accedían a la educación? ¿Y al trabajo? Una preguntita.
detalle nomás. ¿Cómo se distribuían los roles dentro de la casa? Sí, los roles, para todo, No solamente para llevar los pies a la escuela, sino también para lavar después de cocinar. Y bueno, podemos seguir, ¿no? Y entonces ahí, con preguntas y sin enojarse, uno puede, ¿qué? Desvestir al pasado de sus miserias. Y de esa manera es la mejor manera de contraatacar los discursos de todo pasado fue mejor. Esas nostalgias moralizantes de aquellos que no son solamente viejos, son muy jóvenes y están en distintos tipos de gobierno, y en los ministerios también, que siguen pensando que la autoridad se puede restaurar. Y yo les quiero decir a ustedes en este congreso que se restaura el bronce, se restaura la madera. La autoridad es una relación que se construye. De manera desprolija, sí, tan desprolija como el cuaderno de clase, que algunos quieren que esté totalmente prolijo, no, se aprende en la desprolijidad. La autoridad es una relación que se construye desprolijamente, donde lo importante es poder darle la mano a alguien que trastabilla para ayudarlo a levantarse, pero también saber cuándo soltar. De esa autoridad me gusta hablar cuando hablamos de Jorge, cuando hablamos de pensar en un adulto supletorio. Vuelvo a la escena con mis compañeros del secundario. ¿Y qué les dije? ¿Saben una cosa? En vez de enojarme, y más que una pregunta, pensé en algo parecido. En Hurlingham, donde doy clase, el 98% de mis alumnos, por primera vez en la historia de su familia, entran a la universidad. ¿Y saben otra cosa más? Los papás y los abuelos de ellos siempre pasaron por la universidad por afuera, o la vieron por TV. ¿Y saben qué? Ellos con sus laburos, con sus changas, con la inconstancia de sus trabajos que nunca fueron registrados, con su vida, contribuyeron a pagarnos la uva a vos y a mí. Y eso no me olvido nunca. Entonces, guarda con naturalizar los privilegios de las universidades, de las maquinitas que reparten por la cabeza, porque el Estado justamente es lo que permite que la educación sea más democrática, porque si el mercado es lo que autoriza la educación, solamente van a poder hacer no solamente este curso, sino la escuela, los que tengan más dentro de su bolsillo. Y eso saben que es la minoría. Entonces, si estamos dispuestos a que la minoría acceda a la educación y las mayorías la miren por TV, entonces podemos apoyar claramente todo lo que explicaron quienes me antecedieron la palabra, que es el neoliberalismo. Ahora, si querés defender la educación pública, me parece que lo importante es entender que la única manera de que funcione la educación pública es con Estado. Pero Gabriel, el Estado, mirá cómo... Claro, yo no dije con este Estado, con un mucho mejor Estado. Porque muchos de los que están practicando las políticas de mercado, si te pones a hablar, endulzan las democracias escandinavas. ¿O no? ¿No se encuentran con alguien que te dice, ay, no sabes lo que es Finlandia? No tiene idea ni la puede ubicar en el mapa, pero te dice, no sabes lo que es Finlandia. Pero no importa que no lo ubique en el mapa. Lo interesante es poder decirle que las democracias escandinavas tienen políticas de Estado hace 30, 40 años. Ese Estado que acá quieren hacer explotar, que no sirve para nada. Ese Estado que te saca el FONIR, que afecta a tu salario. Ese Estado que genera voucher para los que pagan escuelas privadas y te sacan tu salario. Ese Estado que te dejó sin formación permanente, que antes el Estado hacía para todos. No, conectándote por Zoom, que no funciona para algunos. Entonces, pensalo muy bien, porque tiene mucho marketing en el mercado. Te entra por todos lados, por el celular todo el día. Pero el Estado es el único que garantizó acá y en las democracias escandinavas que acceda a la mayor cantidad de gente a la educación. Y lo que molesta no es el tema de auditar las universidades. Las universidades se auditan hace rato. Lo que molesta es que cada vez más gente va a la universidad. ¿Saben lo que molesta? Volvamos a la escena. Lo que molesta es que Brian vuelve a la escuela, logramos de alguna manera ayudarlo a estar de otra manera, porque la secundaria para todos supone también reconocer la irrupción de un sujeto inesperado, pero también la enorme fantasía o el sueño de que Brian se pueda imaginar que quiere ser odontólogo. Sí, odontólogo. Es el lugar al que nunca fue su familia, porque no formaba parte de las posibilidades un odontólogo, pero él quiere ser odontólogo. Eso es lo que le molesta a los que son dueños de esa idea que hoy llaman educación moderna, pero que es de alguna manera el pasado en copa nueva, como decía un gran cantautor.
Entonces, para ir cerrando, lo que quiero decirles es que del otro lado de la atención, yo les planteo un adulto escolar disponible. ¿Qué significa eso? No hablo de la disponibilidad en clave mercantil, porque vengo hablando mucho del mercado. No, no. Un adulto escolar disponible tiene que ver con anteponer la escucha al juicio demoledor. Piensen en esa idea para volver con la escena de los profes en sala de profes. Hay que escuchar a los pibes. A veces escuchando solamente a los pibes se logra algo increíble. Hay que escucharlos y enseñar y escucharlos. Pero además porque me parece también importante dejar claro, y termino con la última tensión, porque la fui diciendo también, que la última tensión era, si se acuerdan, pensar del trabajo individual a la práctica entre varios, armar comunidad, decía antes Daniel, comunidad organizada. Miren, no sé si van a sentirse identificados, pero seguramente piensen lo que voy a decir. A veces puede pasar que en la escuela uno entre al aula porque es una tarea individual por definición. Entra solo al aula como profe o como profesora. A la sala de 4 también, en general. Uno puede entrar al aula y estar solo y absolutamente solo. Pero uno puede entrar al aula y estar solo, pero con los demás. ¿Y eso cómo se construye? Desde las conducciones. Pero no solamente de ahí, porque si no es fácil decir, mi directora. Desde uno mismo como docente. Vos ejercés poder, ¿sí? ¿Tenés cuántos? ¿25 pibes? En 2 grupos, tenés mucho poder. Entonces, lo que hay que hacer es, por supuesto, luchar por las condiciones laborales que corresponden, por el sueldo que corresponde, pero también hacerte cargo de la responsabilidad. Y en ese sentido, Marta, la seño de cuarto B, cuando la llamamos a reunirse, ¿qué dice Marta? Cuando todos vayan, yo voy. Miren qué manera prolija de decir que no va a ir nunca. Hay que seguir invitando a Marta. El tema es que no enojarse con Marta, porque el problema no es de Marta. El trabajo individual no es capricho de Marta, es parte del diseño histórico del sistema educativo. Por eso es que el trabajo colectivo es contracultural. Tan contracultural como la ESI, que hoy se la quiere adornar de falsos testimonios. Hoy se la quiere trasvestir como si fuese una especie de dictadura del género. La educación sexual integral es de las políticas más importantes de los últimos 15 años en torno al cuidado. La educación integral, sexual o sexual integral, tiene que ver con el cuidado de uno y de los otros. Por eso es que, igual que la democracia en educación, claro, uno que es de clase media, que vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene acceso a un montón de información, pero la educación pública hay que pensarla para todos los demás, que no son aquello que uno naturaliza como privilegio de clase media. Hay que pensarla para un montón de pibes que no pueden acceder a información científica sobre su propia sexualidad, sobre su cuidado, para prevenir el embarazo en la adolescencia, para prevenir los femicidios que hoy existen a partir de trabajar noviazgos violentos en cuarto y quinto año de la secundaria. Porque no hay forma de poder tener respeto por el otro si no se aprende de pibe a convivir con el otro. No hay forma de entender que el otro es un sujeto, como la frase de Mérier, si no lo aprendo y lo comparto viviendo en grupo, porque si no transformo al otro en un objeto. Y eso es la antesala de la peor violencia de género, por ejemplo. Entonces, educación sexual integral está trasvestida por lo que hoy da vueltas en los medios de comunicación y cierta oficialidad, que la quiere reemplazar por una pedagogía a la carta que se llama pedagogía de las emociones. No me vengan a vender que las emociones las descubrieron hace 2 minutos. Yo hace 30 años soy docente y el afecto y el vínculo es una condición fundamental para ejercer la docencia. Por lo tanto, la pedagogía de las emociones, lean con cuidado, miren la letra chica. A veces tiene la intención de disciplinar con el autocontrol a los pibes, a los Brian y a los docentes que se les ocurre discutir sus condiciones de trabajo y decir, vos querés que yo forme conciencia crítica, pero cuando salgo a manifestarme me ponés represión en la calle o modificás la ley 26.206 poniendo la educación como servicio esencial. ¿Y quién va a estar en contra de la educación como servicio esencial? Nadie. Ojo, las palabras también se pueden privatizar. Lo que no te dicen con educación como servicio esencial es que lo que se está haciendo es que sea cada vez más servicio, cada vez más mercancía, cada vez más mercado y que deje de ser un derecho.
cada vez más del mercado, cada vez menos del Estado. Y tampoco te dicen que esa decisión tiene que ver con disciplinar a los docentes que se pueden amparar en la Constitución para reivindicar su salario, incluso a través de la huelga, que está contemplada en la Constitución. Sin embargo, la idea es disciplinar a los docentes para que en todo caso no salgan a protestar con los salarios que hoy tienen. Ojo, eso también tiene que ver con educación, servicio esencial. Por lo tanto, guarda cuando te quieren privatizar el lenguaje. Bueno, ya voy terminando por el tiempo y porque tenía más cosas, pero me doy cuenta que no hay tiempo. Bueno, de todos modos, a propósito, yo traigo esto acá porque yo, a pesar de que reivindico la escuela pública en estos 100 años, también soy de chapotear en las redes. Yo las redes las uso mucho para compartir con colegas. Y mucho de lo que planteé acá y de los textos que subo también tienen la intención de seguir compartiendo entre colegas. A ver, simplemente lo que quiero hacer para cerrar este encuentro, en el caso de mi presentación, y tratando de, intenté eso también, recuperar lo que dijeron quienes me antecedieron la palabra, que escuché igual que ustedes, es fundamental tener claro que si estás en la educación, tenés tiempo y la obligación de repensar tu lugar. Nadie es docente con un bufoso en la cabeza. Por lo tanto, el ser docente hay que ponerlo bajo escrutinio. Es de enorme responsabilidad. Y en todo caso también, volviendo a las tensiones, te guste o no, ser docente implica asumir conscientemente que la escuela, vos como profe, estás en la encrucijada entre que todo siga siendo igual, injusto, deficitario, doloroso, como hace rato, o que pueda ser distinto. No que cambie, porque la palabra cambie está tan marketinera que prefiero sacarla. Entonces, quizás les permito que pensemos esta pregunta. ¿En qué se autoriza mi autoridad como docente? Y volvamos a la escena y pensemos de vuelta en Brian. Y pensemos en todo caso en cómo hacemos para trabajar mejor con todos los Brian. Porque fácil, para nada, es complejísimo. Pero entonces elijo terminar, si les parece, para que nos despidamos, pero también para que lo tengan en cuenta, con una canción que dice así. A ver si suena. Lo grabé acá, a ver si sale. Ahí hay algo de la letra. ¿No sale? Bueno, no sé si la conocen, pero es una canción que le pertenece a Silvio Rodríguez y dice, en una parte dice: ¿por qué la tierra es mi casa? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y el mar? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Y acá terminamos, no se puede escuchar, pero bueno, está. Ojalá se escuchara, pero no se puede escuchar. Despedimos a Gabriel Brenner, agradecemos a todos los conferencistas y a ustedes por la presencia. Les recordamos que nos volvemos a encontrar acá a las 14:30, luego del descanso. Agradecemos también a todos los compañeros que están en diferentes puntos de la provincia, que están en Alberdi, La Cocha, Granero, Simoca, Aguilares, Concepción, Montero, Famaillá, Lules, Bella Vista, Banda del Río Salí, Alderete, Burruyacu, Tafí Viejo y Las Talitas. Nos vemos en un ratito nada más. 14